algo muy importante, sí, que es un sermón de un cura, donde ha dado una explicación bíblica, histórica, y que está conectada con la realidad argentina. Y sobre todo yo me siento identificado con lo que vamos a escuchar, que dura 12 minutos. Me siento identificado porque por esta radio, por este grupo humano que somos nosotros, que conducimos esta radio y que conducimos desde el año 2001, conducimos esta radio y conducimos el programa de los sábados y las entrevistas que hacemos y las opiniones de todos nosotros, nos ubica perfectamente en este sermón que van a escuchar los oyentes, y que no es el único, pero tiene importancia porque lo ha dicho un sacerdote, el cura chaqueño. El cura chaqueño. Entonces tiene tanta importancia lo que ha hecho el cura chaqueño, que nos identificamos con Joan Manuel Serrat, sí, con Chomsky, con Bernardo Kliver, con Ayn Rand. Con Ayn Rand, nos identificamos con lo que venimos diciendo nosotros en Música y Comentario a la Hora del Té y en las entrevistas que hacemos, en donde este sacerdote le habla al pueblo argentino, no solamente al chaqueño, y le habla a todos los políticos argentinos. Y yo especialmente le tengo que hablar a los políticos sanjuaninos, porque son los que no me quieren a mí, y sobre todo a los jueces de la provincia, encarnados en la Corte Suprema de Justicia de la provincia, en la Corte de Justicia de la provincia. La Corte Suprema está en Buenos Aires. Sí. Y en especial el doctor Uñá, y también va para Gioja, para José Luis Gioja, que en su tiempo hizo lo mismo que me está haciendo Uñá, pero con una diferencia, que yo pude conversar con Gioja, y con Uñá no se puede conversar, porque la soberbia lo ha terminado por ganar, el entorno y la soberbia. Entonces, esta radio, que está al servicio de la verdad y de la justicia, de la gente, y que también se identifica lo que dice el párrafo, el cura, el sacerdote de Chaco, Resistencia con la metáfora que la señora Marina trajo en esta radio de los cerdos salvajes. Entonces, hay una universalidad de todo lo que en esta radio venimos sosteniendo nosotros y los oyentes. También nos incluyo a los oyentes. Sí, son una parte importante. Son una parte importante los oyentes que se manifiestan en esta radio, porque estamos en la misma dirección juntos. Entonces, esta va a ser una reflexión que ya viene en un momento difícil para el país, donde los políticos no entienden nada de nada. No lo entienden. Yo el sábado le voy a poner un mensaje que le envié a Miguel Ramírez, de unos WhatsApp que él me manda, de las portadas, que él dice, esta es mi portada de hoy, donde le hago una explicación resumida, que vale la pena leerla. Lo vamos a dejar para mañana, sábado, en Música y Comentario a la Hora del Té. Esto también yo lo quería pasar mañana, pero no vamos a adelantar, porque es importante, si está escuchando la señora Marina, es importante, además, Eduardo, doctor, si nos está escuchando, agradecerle a Julio Pereira, del teléfono con terminación 3030, que también nos envió al WhatsApp de la radio este importantísimo video. Bueno, y a varias gente que me lo ha enviado a mí. Sí.
Entonces, ha tenido una gran repercusión, fundamentalmente en la gente. Bueno, pero es importante, sobre todo para nosotros, y en especial para mi persona, que soy el perseguido por Uñá y por la clase política. Soy perseguido por la Corte de Justicia de San Juan. Entonces tiene una importancia para mí, porque yo le envié un mensaje muy claro al doctor Uñá. Entonces, estos que están acostumbrados a amenazar, a no escuchar a una persona que decide no ser esclavo, y a una persona como yo, que no quiero ser esclavo yo, pero tampoco quiero que sean esclavos los sanjuaninos ni los argentinos, ni nadie en el mundo. Pero yo me respaldo no en mis propios conocimientos, que son escasos. Yo me respaldo en los conocimientos de los grandes filósofos de la humanidad. Me respaldo en San Martín, en Belgrano, en Moreno, en Malverdi, en Ilia. No me puedo respaldar en Alfonsín y en Luder, porque fueron oportunistas. Ilia no fue oportunista. Ilia fue uno de los castigados por ser honesto y por ser capaz y por ser patriota, como fue castigado Belgrano, como fue castigado Moreno, envenenado y tirado al mar para borrar el delito. Esto de la Cecilia, que está hoy, o de la María Soledad de Catamarca de Rosadi, sí, es lo mismo que le pasó a Belgrano. No son nuevas cosas, son prácticas viejas que tendrían que estar desterradas de la humanidad, desterradas de la clase dirigente política, y sin embargo la toman, la practican y la llevan adelante. Entonces, ¿qué es lo que nos estamos convirtiendo en Argentina? Nosotros nos estamos convirtiendo en lo que nos ha llevado a la clase dirigente política argentina, en esclavo. Y hace falta que este cura, este sacerdote de Chaco, haya alertado y que uno yo lo campujo, lo tomo, porque yo estoy el afectado, yo y mis hijos hemos sido víctimas de la crueldad de Uñá, de la crueldad de los medios de comunicación pagados y periodistas pagados con las pautas publicitarias de la gente que paga los impuestos para salud, educación, justicia, seguridad, y no la paga para enriquecerse a los dirigentes, y que con ese dinero se persiga a militantes sociales, políticos, como yo me identifico desde joven. Entonces, es importante que los sanjuaninos escuchemos esto y que esta radio lo repita. Yo sé que somos cansadores con Ayn Rand, con Noam Chomsky, con lo de las Naciones Unidas, pero es que no hay otra forma de expresarnos, porque nosotros no somos gente rica que tenemos dinero, ni administramos el Estado con las pautas publicitarias para direccionar y distorsionar la mente de los sanjuaninos y los argentinos. Nosotros somos todo lo contrario. Nos sentimos identificados con este sacerdote, con Chomsky, con San Martín, Belgrano, Moreno, Sarmiento, Ilia, Evita, más reciente. Entonces, esto es lo que le queremos transmitir a la gente. Vamos a votar, y vamos a votar lo mismo para que sigamos lo mismo, o como dice Joan Manuel Serrat, vamos a pensar que los que no han llevado a este punto nos van a sacar de este punto. ¿Qué es lo que nos está pasando? Vamos a seguir admitiendo, los argentinos sin despertar, que no nos pueden esclavizar como nos están esclavizando, llevando a la miseria esta clase dirigente que anda peleando por conservar el poder o por llegar al poder para hacer lo mismo. Esto es lo que, en resumen,
venimos sosteniendo en esta radio como un aporte. Esta radio tendría que ser bendecida, cuidada y cuidada, sí, por los políticos y por los oyentes, porque somos los que le queremos despertar de que no nos traten a los sanjuaninos como esclavos, porque se ha destruido todo lo que es el trabajo en San Juan. La justicia no funciona, y no funciona porque el poder quiere que no funcione, no porque son nuevos los jueces, los fiscales, no, son nuevos personas abogados, han salido de una universidad, mal o bien, pero el Estado, el gobierno no quiere que funcione nada, porque cuando funcione dejamos de ser esclavos y ellos pierden el poder, y pierden los negocios porque no buscan el poder por el poder mismo, van conectados con lo que dice Evita: poder, dinero y honores. Y si ellos creen que persiguiendo a esta radio, persiguiendo a este gremio, y si los municipales no despiertan de la esclavitud que los someten algunos intendentes, especialmente este intendente de Capital y de Rawson, Baitrochi y García, que son las personas más negativas frente a otro intendente como Sánchez, como el de Hachal y como numerosos intendentes más, y con las críticas a otros que son menos peligrosos pero que también son peligrosos, como el de Angaco. Es peligroso, no tan peligroso, no es tan destructivo como Baitrochi y García, pero destructivo al fin, en una escala chiquita. El señor Massa, compañero Massa, que combate lo que hizo otro intendente, y él ahora hace lo mismo que le dijo que hizo el otro intendente. Entonces estamos en una clase dirigente que es deficiente, es mala, pero nosotros tenemos que ser malos también para sostenerlo y volverlo a votar. Entonces vaya, no sé lo que opina Puy usted, si vamos a una música o vamos directamente al sacerdote, si lo han localizado. Sí, también le agradecemos a la oyente o el oyente que nos ha enviado un mensaje a través del teléfono con terminación 286, dice Washington acá, me imagino que es el apellido o el nombre, pero también nos envía el video del cura chaqueño, que es un mensaje distribuido para todo el país. Como usted quiera, doctor, si vamos a un espacio musical y luego escuchamos atentamente. A ver, ¿qué opina? ¿Puede usted que...? Como quieran, ya tenemos cualquiera de las dos. La producción ya lo tiene. La producción ya lo tiene, como quieran, vamos, como ustedes quieran, ¿no? Un tema musical o vamos directamente. Vamos a escuchar al video y luego vamos al espacio musical completo. Bueno, vamos a escucharlo. Vamos a escuchar de este sistema. Lo vamos a hacer de este sistema. Bueno, feliz día de nuevo a todos los padres. La liturgia de hoy, la palabra del día de esta liturgia dominical, primero en el libro del Éxodo nos lleva hacia una experiencia del pueblo de Israel, nos lleva hacia la base del monte Sinaí, ante un pueblo que no era pueblo, en realidad era una muchedumbre que andaba por el desierto y que acababa de abandonar la tierra de la esclavitud. Una muchedumbre que Moisés se pone a los hombros y que va Moisés siguiendo la voz de Dios, que le dice: mira, yo he visto el sufrimiento de mi pueblo y quiero que lo lleves a la libertad. Moisés carga con este pueblo sobre sus hombros y emprende el camino. Pero el problema de este pueblo es que no es que ha estado esclavo en Egipto, sino que se ha acostumbrado a la esclavitud. Y cuando vos te acostumbras a la esclavitud, el problema es que empezás a razonar como esclavo. Acostumbrados al sufrimiento, acostumbrados a la queja, pero en el fondo no hacían nada para salir de ese espacio. Y por eso Moisés se va a poner al hombro a este pueblo. Estamos hablando de una experiencia aproximadamente 1200 años antes de que nazca Jesús. 1200 años después,
vemos nuevamente al Señor mirando a una multitud, la misma multitud unos años después, agobiados y abatidos. Y lo interesante es que siguen siendo esclavos, porque el pueblo de Israel, una vez que abandona la esclavitud en Egipto, sigue encontrando como espacios de libertad que va a tener que ir conquistando, pero va a dar muchísimas vueltas. Ustedes saben que el camino que podían haber hecho en meses, porque salir de Egipto y llegar a Palestina, es un camino que uno puede hacer en meses. Tardaron 40 años. 40 años dando vuelta en el desierto. 40 años que tienen que ver con esta lógica de el esclavo, que da vueltas y vueltas y vueltas. Y que al mismo tiempo los va a llevar a seguir razonando como esclavos, porque primero van a ser los egipcios, pero cuando lleguen a la tierra prometida van a ser esclavos de los asirios, después van a venir los babilónicos, también van a ser esclavos de los babilónicos, y después van a ser esclavos de los persas, después serán esclavos de los griegos, y cuando Jesús los mira, están siendo esclavos del pueblo romano. Conclusión, cuando te acostumbras y razonás como esclavo, las cadenas no están afuera, están adentro. Y pensaba mucho, teniendo en cuenta esto, en un pueblo que no es pueblo, sino que es una multitud. Jesús no utiliza la palabra pueblo, sino multitud, muchedumbre. Cuando Moisés vuelve del Sinaí, baja del encuentro con Dios, les repite: ustedes serán mi pueblo, ustedes serán una nación santa, ustedes serán un pueblo consagrado. Y no son casuales las palabras, porque una nación y un pueblo comparten una identidad. Una nación y un pueblo comparten sueños y proyectos comunes. En cambio, cuando ese pueblo se transforma en una muchedumbre, en el fondo se transforma en algo disperso, en algo simplemente que puede ir de un lado al otro, ser conducido como ovejas sin pastor. Y es muy interesante poder mirar nuestra realidad a la luz de estos textos de la palabra de Dios, porque nosotros nos hemos transformado en una multitud. Hemos dejado de ser nación. Hemos dejado de ser una patria y un pueblo, porque nos hemos acostumbrado a la esclavitud. Y eso es muy fuerte, porque no basta con compartir la Carta Magna del 9 de julio, la Declaración de Independencia. Cuando las cadenas las llevas adentro, se nota, porque razonamos como esclavos. Porque estamos esclavos de una clase dirigente mediocre, porque estamos esclavos de gremialistas enriquecidos, que viven llenándose la boca de los pobres y tienen millones en sus cuentas bancarias. Vivimos esclavos de un grupo de payasos que se creen dueños de la vida y de los destinos de nuestra patria. Y la clave es que cuando nos acostumbramos a eso, nos acostumbramos a la corrupción, nos acostumbramos a la mentira, nos acostumbramos simplemente a dejar de ser nación y a ser simplemente una muchedumbre. Una muchedumbre a la cual pueden llevar a cualquier piquete, una muchedumbre que no piensa, porque las muchedumbres no piensan. Los pueblos sí, y mucho más la nación. Pero lamentablemente han horadado lo que nos hace y nos une como nación. Han manoseado nuestra historia, contándola como quieren contarla y reinventándola a su imagen y semejanza. Han violentado nuestros próceres y los han transformado simplemente en figuras extrañas para las nuevas generaciones. Han violentado nuestro himno nacional, nuestra insignia patria, transformándola simplemente en algo decorativo detrás de un acto político. Han puesto otros, acá mismo, cantando el himno de Cuba y enseñándole a nuestros hijos a cantar la marcha a no sé quién. Y nos hemos acostumbrado, Y lo que nos está pasando es fruto justamente de que nos hemos acostumbrado a la corrupción, nos hemos acostumbrado a la mentira, nos hemos acostumbrado a estos payasos que se creen dueños de nuestra patria. ¿Saben qué? ¿Saben lo interesante de cuando uno deja de ser esclavo y empieza a ser libre? Que es capaz de decir que no. Es capaz de aprender a decir no. Y es importante el poder romper esa lógica de esclavos para poder empezar y recuperar esta noción de pueblo, de ser pueblo de Dios, pueblo escogido. Y la clave es ante quién te inclinás. Porque esto es como la dinámica de la mujer golpeada, que repite la historia, que va buscando siempre a alguien que la oprima, que la maltrate. Y nosotros somos un pueblo que se ha dejado maltratar.
simplemente porque razonamos como esclavos, porque nos hemos acostumbrado a los cortes, porque nos hemos acostumbrado a la corrupción, nos acostumbramos a la mentira, nos acostumbramos a este circo en el cual, nos empapelan la ciudad de promesas y falsas esperanzas, nos hemos acostumbrado y nos tratan como estúpidos, nos tratan como idiotas. Yo soy como ustedes. No son como nosotros. Para ser como nosotros tienen que ir a las 5 de la mañana a pararse en la puerta del hospital, ¿eh? Para ser como nosotros tienen que juntar los pesitos para llegar a fin de mes. Para ser como nosotros tienen que viajar en los colectivos, no mandar a sus hijos a colegios privados, sino bancarse lo que es la educación pública. Pero seguimos esclavos de estos personajes que se creen dueños de la Argentina. Y de todos estoy hablando, ¿eh? De toda nuestra clase dirigente que, en el fondo, están marcados por la mediocridad. Y están peleándose entre ellos para ver, quién ocupa tal o cual puesto. Por eso, ¿saben qué, gente? Es interesante el poder escuchar la voz del pastor. Cuando Jesús le está hablando a esta gente que está herida y agobiada y angustiada, está hablando también, con un pueblo, con una multitud que tiene pastores, ¿eh? En los tiempos de Jesús habían pastores y también habría dirigentes. Y la gente estaba abatida y fatigada. Simplemente porque cuando también los pastores prostituimos nuestras convicciones y el Evangelio y lo vendemos, simplemente para quedar bien con el político de turno, o nos encarpetamos, simplemente para poder ocupar algún puesto, perdemos el horizonte. Por eso está bueno el poder escuchar la voz del único al que el quien deberíamos inclinarnos. La fuente de toda razón y justicia, dice el preámbulo de nuestra Constitución. Dios, fuente de toda razón y justicia. Pero ¿saben cuál es el problema? Que cuando alguien se cree Dios, ocupa su lugar y encuentra un grupo de gente mediocre también que va a aplaudirlos. Y que nos hemos transformado en un grupo de aplaudidores, entretenidos. Y mientras empapelan la ciudad, nosotros tenemos que hacer las recetas en el hospital, en esos papeles pedorros que nos dan, con cara de políticos que lo único que hacen es simplemente ocupar cargos. Por eso está bueno saber qué hacer. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que hacer es romper la lógica de esclavos. Porque si seguimos así, criaremos a nuestros hijos dentro de esta misma lógica. Y ahí está la buena noticia. Porque hay una buena noticia. La buena noticia es que puedes decir que no. Puedo decir no inclinarme, puedo decidir no aplaudir estupideces. Puedo decidir decir esto es una idiotez. Porque mientras están con los planes menstruales, falta medicación en el hospital. Porque mientras están calculando esto de que ni una menos, el Chaco es el lugar en donde hay mayor cantidad de femicidios. Y el crimen de Cecilia simplemente pone en evidencia algo que venimos escondiendo, que la violencia, se lleva adentro. Es una decisión que tomo también. Y no va a ser poniendo banquitos en la calle o entreteniendo a nuestros adolescentes hablando con él. Se necesita inclusión, se necesita educación, porque alguien educado, alguien que piensa, es capaz de decir que no. Por eso está bueno el poder escuchar la voz del Señor. Y fíjense que el Evangelio de hoy, Jesús, cuando ve a la gente agobiada y abatida, lo primero que le dice, ¿saben qué? Pídanle a Dios que envíe trabajadores. Hay que laburar, hay un montón de cosas para poder hacer. Nosotros somos fruto de gente, nuestros padres, nuestros abuelos, vinieron a laburar a este lugar y construyeron la patria, una patria del cual estábamos orgullosos, una patria que está siendo manoseada, una patria que ha sido prostituida en manos de estos saqueadores. Y estoy hablando de todos. El tema es fundamentalmente darnos cuenta que necesitamos trabajadores, y que si de alguna manera no entramos dentro de esa dinámica, seguiremos viviendo como esclavos. Por eso está bueno el Evangelio de hoy, porque fíjense, dice, pídanle a Dios gente que venga a laburar, trabajadores para la cosecha, porque hay mucho para hacer, pero los trabajadores son pocos. Nos hemos desacostumbrado hasta laburar, de construir, y nuestra patria necesita ser reconstruida. Y si miramos para arriba, lo único que vamos a ver es circo, Pero gracias a Dios, este país tiene gente laburante, que todos los días se levanta a hacer lo que tiene que hacer. Si no, estaríamos fundidos, Hasta ahí llega
esta misa o esta homilía que realizó el padre Gustavo Urbano, que es sacerdote en Villa del Carmen, Resistencia, y ejerce además como médico pediatra en el Hospital Perrando de Chaco. En una de las homilías que se viralizó en las últimas horas, dio un duro mensaje contra el gremialismo y la dirigencia política, no solo de Chaco, sino de todo el país. Bueno, yo me siento totalmente identificado, y si los oyentes recuerdan todo lo que yo vengo diciendo, si los oyentes recuerdan todo lo que pasa los sábados en la editorial desde hace 21 años. Así es. Estamos en esa postura. Por eso es la persecución de la clase dirigente política contra mi persona. Por eso los jueces mayores de la provincia también están en contra mío. Por eso Uñá me quiso sacar Gioja, se dio cuenta que estaba equivocado. Menos mal, reflexionó cuando yo charlé con él. Y me puse a ayudarlo cuando él estaba en peligro de perder el territorio. No lo entendió Uñá eso. Porque claro, cuando usted está en el pedestal de arriba, en la soberbia, cuando tiene todo un séquito, como dice el cura, sí, como de dice aplaudidores. De aplaudidores. Se cree Dios. Se cree Dios. Y Uñá ha ocupado el estrado de Dios en San Juan. Ahí está la soberbia, doctor. Ahí está la soberbia. Cuando dejan la soberbia... No es que lo pone al hermano, lo expone al hermano, y él anda en la campana como Dios. No tolera que haya una persona que le diga que no. No tolera que alguien le diga que no. Y entonces recurre a la amenaza. A después del 14 lo voy a hacer M. Y no se da cuenta que en definitiva le va a pasar como a Nerón. Entonces evite, doctor Uñá, llegar a ese extremo. Evítelo. Está a tiempo. Ponga una cuota de humildad. Y usted, José Luis Gioja, diga lo que tiene que decir. Diga lo que tiene que decir. Y usted, doctor Orrego, diga, dé un mensaje de esperanza. No se puede estar silenciado frente a lo que está pasando en el país y en San Juan. Sí. En una de las editoriales que yo hice, uno de los sábados, dije, ¿y dónde están los gobernadores? ¿En qué están los gobernadores? En adelantar elecciones para no perder el poder. No importa que abandonen el proyecto nacional. No importa que busquemos ser nación. Sigamos siendo multitudes y juntando votos, con dádiva, con aplaudidores. Esto es lo que no entienden. Y no lo entendemos nosotros tampoco. Por eso hay que tomar definiciones. Hay que saber decir que no. Porque si no, vamos a terminar como los cerdos salvajes, como los esclavos, y nada menos que en el siglo XXI, con todos los adelantos tecnológicos. Entonces, es importante, porque esto me lo manda Dios a este cura, porque yo estoy en medio de la tormenta, y lo sé perfectamente que estoy en el medio de la tormenta. En la tormenta para darme como puedan a mí y a mi familia. No quieren gente que diga que no. Estamos en la tormenta. Pero bueno, viene el padre Gustavo y de Resistencia Chaco. De Resistencia Chaco, y me viene a dar un Gustavo Urbano. Pediatra, médico pediatra también. Claro, mire usted.
Se da cuenta, por eso habla de los hospitales. Esto es lo que los sanjuaninos y los argentinos vamos a tener que despertar, entender. Y no con la violencia, sino con la presencia, como hicimos los trabajadores municipales cuando estábamos en la peor situación de los sueldos de la provincia de San Juan. Nos movilizamos, pero jamás con violencia. Pero estábamos en la calle. No nos pudieron domesticar. Pero nos prestamos con el comunicado que yo digo, cómo nos han debilitado, y nosotros y los mismos municipales hemos colaborado a que nos debiliten en la lucha cuando nos dividimos, cuando aceptamos una hora extra para someternos y esclavizarnos, cuando por una categoría vendemos nuestra dignidad. Esto es lo que tenemos que ver. Buenos días. Muchas gracias, Puy, muchas gracias, doctor. Daniela. Esperemos que esto del sacerdote urbano, que tiene el mismo apellido que la pareja de don Orlando Ortega. Sí, ya falleció. Ya falleció la señora. Gustavo Urbano es cura y además es médico pediatra, con una actividad importante en el Hospital Perrando del Chaco. Muy bien.